vamos a explicar el último tema, que sería el tema 13, llamado probabilidad. Para estudiar la probabilidad, primero tenemos que definir unos conceptos relacionados. El primero, que es fundamental, la probabilidad siempre se relaciona con un experimento que se denomina aleatorio. Y se denomina aleatorio porque se conocen todos los posibles resultados, pero no se conoce con anterioridad el resultado que va a salir. Se pone como ejemplo, los más típicos sería el lanzar un dado. Cuando yo lanzo un dado sé que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, pero no sé cuál de ellos va a salir con certeza. O lanzar una moneda, cara o cruz, sabemos que va a salir o cara o cruz, pero no sabemos cuál de ellos va a salir con certeza. Dentro del experimento aleatorio se denomina el espacio muestral como el conjunto formado por los posibles resultados. Por ejemplo, de lanzar un dado, el espacio muestral que nosotros representamos con la letra E mayúscula, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanzar una moneda, pues nada, simplemente cara o cruz. Dentro de ese espacio muestral, dentro de ese experimento aleatorio, podemos definir el concepto de suceso. Suceso es cualquier subconjunto que se puede formar con esos elementos. Yo aquí he definido como suceso, por ejemplo, que salga un número par. Se puede definir a través de, bueno, una buena definición, es decir, una característica común de todos los elementos de ese suceso, o bien enumerando los elementos que forman ese suceso. Si es que salga un número par, se puede definir así, o con los resultados que serían 2, 4 y 6. Una vez que hemos definido la noción de suceso, vamos a especificar distintos tipos de sucesos. Está el suceso seguro. Se llama seguro porque es el que siempre se da. Por tanto, el suceso seguro, si siempre se da, está formado por todos los posibles elementos que pueden resultar de ese experimento aleatorio, luego coincide con el espacio muestral. Después está el suceso imposible. Si se llama imposible es porque no se puede dar. Por ejemplo, pongo aquí al lanzar un dado que salga un 7. Cuando es el suceso imposible se utiliza este símbolo, que es un 0 tachado, que representa a un conjunto denominado conjunto vacío. Conjunto vacío, conjunto carente de elementos, conjunto sin elementos. Después tenemos un suceso que se denomina suceso unión y está formado por la unión de dos sucesos. Ese suceso estaría formado por los elementos que están en uno o en el otro. Se ve mejor con un ejemplo. Imaginamos que definimos el suceso A con los elementos 1, 2, 3 y el suceso B con los elementos 2, 4, siempre estando en el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6. El suceso unión, que se representa con las mismas letras y una U de unión, estaría formado por los elementos que están en A y que están en B, o que están en A o que están en B. Es decir, el 1, el 2, que está en los dos, se cuenta una sola vez, el 3 y el 4. Ese sería nuestro suceso unión. Otro tipo de suceso sería el suceso intersección, que se define también como la intersección de dos sucesos, que son los elementos que están en los dos a la vez. Tienen que cumplir que estén los dos a la vez. Si utilizamos el mismo ejemplo de antes, A1, 2, 3, B, 2 y 4, el suceso intersección se representa con una U invertida, de manera que el elemento que está en los dos sería el propio 2. El siguiente suceso es A menos B. Aquí hay que indicar que ese menos, esa línea oblicua que significa menos, pero en teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos no se define como una resta, se define como una exclusión. Es decir, se lee A menos B y se dice que son los elementos de A que no están en B. Los elementos de A que no están en B. Si A, como el ejemplo de antes, el 1, 2, 3, los que no están en B serían el 1 y el 3, porque el 2 sí que pertenece a esa B. Esto, si queréis, también se puede representar como de la siguiente manera. A menos B sería igual a intersección y el conjunto que vamos a ver a continuación, que sería B complementario, que son los elementos que no están en B.
Sucesos contrarios, dos sucesos son contrarios, o un suceso es contrario de otro, si contiene a los elementos del espacio muestral que no están en ese suceso. Por ejemplo, el contrario de A sería el suceso formado por los elementos del espacio muestral que no están en A. La forma de representarlo, la nomenclatura sería o A con el superíndice C o A con un segmento sobre ese nombre. Bien, si volvemos al experimento anterior de lanzar un dado con espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el suceso A definido por 1, 2, 3, el suceso A contrario estaría formado por los elementos del espacio muestral que no están en A, por eso se denominan contrarios. Entonces, si A consta de 1, 2, 3, A contrario constaría de los que quedan 4, 5, 6. Importante, cuando nosotros unimos A con su contrario, como los que están en uno no están en otro y viceversa, al unirlo nos da el espacio completo, el espacio muestral. Y la intersección, como los que están en uno no están en el otro, no tiene ningún elemento común, luego entonces la intersección es el vacío. Cuando la intersección es vacío, introducimos ahora la noción de lo que se denomina sucesos incompatibles. Son sucesos incompatibles si no tienen ningún elemento en común. Entonces, significa que cuando intersectamos ambos conjuntos nos da el conjunto vacío, que es la segunda condición del contrario. Y esta nota es importante. Dice, dos sucesos contrarios son incompatibles porque el criterio o la condición de incompatibilidad está dentro de que sean sucesos contrarios, pero dos sucesos incompatibles no tienen por qué ser contrarios. Vamos a ver un ejemplo sobre eso. Imaginamos que nosotros tenemos el suceso A, que lo definimos ahora como 1, bueno, 2, 3, vamos a definirlo igual, y el suceso C, que fuese, por ejemplo, el 5, 6. No tienen elementos en común, estos son incompatibles, por eso A intersección C nos da el conjunto vacío, pero cuando intentamos hacer la unión o realizar la unión, no nos da el E, porque entre los dos nos falta el 4. Luego, dos sucesos pueden ser incompatibles sin ser contrarios. Una vez que hemos estudiado todos los posibles sucesos que se pueden dar, o por lo menos los primeros conjuntos de sucesos que para el nivel que estamos explicando se pueden dar, calculamos o vamos a dar la definición del cálculo de la probabilidad de un suceso. La probabilidad coincide o el concepto es parecido a posibilidad, que son las posibilidades de que existen, de que al realizar un experimento aleatorio salga un elemento de dicho suceso. En realidad, la probabilidad surge de los juegos de azar. Empezaban en una época de la historia, se empieza a apostar y entonces se empiezan a realizar estudios de cuáles tienen más posibilidades de que salgan. Y entonces ciertos matemáticos empiezan a desarrollar las teorías. Bien, regla fundamental para el cálculo de la probabilidad es que la probabilidad de A es el número de casos favorables partido el número de casos posibles. Es decir, que cuando un suceso está bien definido y conocemos sus elementos, calcular su probabilidad es bastante sencillo. ¿Qué notas importantes o qué deducciones importantes se puede sacar? Pues dice que como el número de casos favorables no puede ser mayor que el número de casos posibles, esa probabilidad representa o se representa por un tanto por uno, porque esto siempre va a ser menor o igual a lo sumo que 1. Entonces, la segunda es que hay que saber diferenciar entre un suceso y su probabilidad. La probabilidad es un número que está entre 0 y 1. El suceso está formado por ciertos elementos. Vamos a ver un ejemplo o los ejemplos anteriores. Antes habíamos definido el suceso A como 1, 2, 3 y el suceso B como 2, 4. Si yo quiero calcular la probabilidad del suceso A, los casos favorables a que salga A sería el 1, 2, 3. Entonces son 3 casos favorables y los casos posibles, el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues sería 6. Un medio 0,5. Algo intuitivo. Si tenemos la mitad de los elementos en nuestro suceso, nuestra probabilidad será 0,5. La probabilidad de B
pues sería casos favorables 2, casos posibles 6, pues un tercio, que aquí ya lo he representado como 0,3 periódico. Las propiedades de la probabilidad son bastante intuitivas. La probabilidad del espacio muestral, es decir, por ejemplo, de lanzar un dado y que salga del 1 al 6, es 1, porque los casos favorables coinciden con los casos posibles. La probabilidad del suceso imposible, si es imposible, esa probabilidad vale 0. El suceso imposible es el que menos probabilidad tiene y el espacio muestral el que más. Por eso la probabilidad de cualquier suceso siempre está entre 0 y 1, siendo el valor mínimo el 0 y el valor máximo el 1. La probabilidad del suceso contrario se define como 1 menos la probabilidad del suceso. Si tenemos la probabilidad de la unión, la fórmula sería la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección. Esto es así y se puede ver con diagramas de Venn. Nosotros tenemos un conjunto que sería el conjunto A y ese conjunto A lo vamos a unir al conjunto B. Entonces, la probabilidad de la unión sería la de todo este conjunto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la probabilidad de la intersección, la que está en medio, la contaríamos tanto con la probabilidad de A como con la probabilidad de B. Al contarlo con los dos conjuntos, lo estaríamos contando dos veces. Esa probabilidad, para que nos dé la de la unión, tendríamos que quitarle una de esas dos veces. Por eso, cuando los sucesos no son incompatibles, para calcular la probabilidad de la unión, calculamos las de A, la de B y le quitamos la de la intersección. Y por último, la probabilidad de A menos B, pues sería la probabilidad del suceso A menos la probabilidad de la intersección.